Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Lunes 16 de junio del año 2025, Aristóteles Ponce Rate para compartir con ustedes las noticias de la actualidad. Estaremos acompañados del maestro Caonabo Suárez, al cual esperamos se conecte próximamente con nosotros para comentar la actualidad. En América, el pasado sábado, en Norteamérica, el pasado sábado, cerca de 2.000 ciudades se movilizaron, un movimiento nacional en contra de las medidas anti-inmigrantes del presidente Donald Trump, día del aniversario del presidente, donde se gastó 45 millones de dólares en una parada militar para celebrar su cumpleaños, y la contracelebración fue este movimiento denominado por los organizadores no kings, no reyes, no monarcas, no emperadores, democracia sí, no fascismo. Y en cerca de 2.000 ciudades norteamericanas hubo cientos de miles de manifestantes en contra de estas políticas segregacionistas del presidente norteamericano Donald Trump. Pero ya tengo ahí al maestro Caonabo Suárez, a quien damos la bienvenida. Saludos, maestro. Sí, buenos días, Montserrat, a tu servicio. Estaba comentando, maestro, que hay que analizar estas movilizaciones en el gran país del norte, porque es una muestra fehaciente de que el gobierno central ha errado el rumbo de la política democrática de esa hermana nación del norte y se está convirtiendo en un paraíso de la ultraderecha, del ultraconservadurismo, y tiene una tendencia hacia el fascismo que en cada decisión que toma se nota y la sociedad lo siente, lo percibe, y por eso se dio tan apoteósico este movimiento en todo el territorio norteamericano. Ahí le dejo, maestro. Muchas gracias, Montserrat. Sí, sin duda alguna, el americano está sintiendo en carne propia lo que es la antidemocracia. Debemos establecer que en realidad en Estados Unidos es una lucha reivindicativa de las masas y la pequeña burguesía norteamericana contra las medidas faraónicas, realmente fascistas, excluyentes, xenofóbicas del actual presidente de los Estados Unidos, y que son cuestiones que debe condenarla el mundo entero. O sea, esas acciones de este presidente actual, del actual presidente. Pero no podemos olvidar que en Estados Unidos que genera rencillas entre esos partidos. Y ya vimos la pasada, la que hizo Donald Trump cuando creo que se le hizo un fraude en las elecciones. Cómo movilizó toda su gente hacia el Capitolio. En este caso tenemos una reivindicación que nace desde abajo, desde la gente que se siente amenazada por acciones violentas del Estado norteamericano, de expulsión, incluso enviando que no son originarios de ellos, sino a países como El Salvador, por ejemplo, a cárceles de otros países.
acciones totalmente que chocan con todas las leyes internacionales y los procedimientos humanos que hay en el mundo actualmente. Todas las cosas se han caracterizado en el plano interno como en violación de todas las normas de convivencia internas de los Estados Unidos. Ahora bien, son cosas de gran capital, del capital financiero. En Estados Unidos no gobierna quien decida el pueblo norteamericano. Gobierna quien decide el capital financiero. En Estados Unidos, con el mundo actual, como está ya, término en que se ha llevado de declaración greta, dirigido por el capital financiero, no existen líderes, sino gente fabricada y muchas veces prefabricado por años de trabajo de los organismos internacionales de todo tipo que tienen tanto la nación como tienen los estados y los imperios sobre todo. Entonces, lo lamentable de todo esto, y hago esta reseña preambular, para expresar que no existe, aparte de las reivindicaciones que plantean las masas con mucha razón, no excepto un síntoma de que Estados Unidos vaya a cambiar en términos de que la democracia, entre comillas, que practican sea realmente cambiada. Porque unos son más solapados y otros son más expresos. Porque, por ejemplo, cuando Obama se hizo deportaciones de inmigrantes en este gobierno de Donald Trump, millones de diferentes, y no hubo deportaciones, porque no hubo escala y porque no hubo el ingrediente en medidas fascistas. Eso hay que reconocerlo. Entonces pienso que la separación de uno y otro partido se debe a que uno sea o no liberal, pero las acciones conducen al mismo punto: excluir y defender únicos los intereses de Estados Unidos. Y esas son las democracias que instalan en el mundo también. O sea, el capital financiero funciona de acuerdo a la necesidad de su reproducción y de su control. Aquí, por ejemplo, hubo alguien que dijo que tenía una fábrica de presidentes. Eso mismo existe en Estados Unidos. Hay una fábrica de presidentes. Eso ocurre. Unos van hacia la derecha o extrema derecha, vamos a decir. Términos ya no hay, porque realmente son dos polos en el mundo: opresión y oprimido. Entonces, esa fábrica de presidentes comienza incluso a prefabricarlo. Y para mantener el control más incluso con la juventud de los países que dominan y controlan, como informarlo desde ahorita. Y por eso aquí vemos que el poder también los hijos de los senadores van a ser senadores, los hijos de los diputados van a ser diputados, los hijos de los ministros vuelven a ser tiempo después ministros, porque los partidos también prefabricados. Y la gente está de cliché, porque para eso usan el control total y absoluto de los medios de comunicación y de dominio. Es el poder más grande que tiene actualmente el control mundial. ¿Sí? Adelante. Adelante. Hay un componente bastante interesante, maestro, y es que en Estados Unidos se supone que la democracia está para defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en el caso del gobierno norteamericano, que es el paladín de la democracia a nivel mundial y que interviene en todos los países que ellos entienden que no tienen el mismo nivel democrático que ellos, los destruyen y luego entonces las compañías norteamericanas se rifan la reconstrucción de los países que ellos mismos destruyen mediante la guerra y mediante la intervención directa en esos países. Está atacando esa democracia, está atacando su sistema educativo, está atacando su sistema de salud, está atacando el sistema de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas,
¿Cómo exportar ese tipo de democracia hacia otros países, maestro Caonabo? Bueno, vamos a decir que de la misma manera como en una ocasión está Carlos Marx, cuando dijo que el obrero está unido a la con más fuertes puñas con que prometer la voz. Si existe un sistema que está alineado al dominio general que hay en el mundo, el dominio del poder mundial, pues naturalmente todas las siluetas y todas las condiciones para donde camina ese poder mundial necesariamente obligan a cambiar a los países y a los pueblos neocoloniales que están vinculados con esos estados dominantes. Entonces, los pueblos del mundo son transculturales, es decir, se le enajena, se le elimina su cultura, se le hace apátrida, para que eso, las culturas autóctonas, sus tradiciones, sus costumbres, a lo largo del tiempo van muriendo y prevalecen hábitos dañinos, transculturizados. Es como usted introduce una especie extraña al ambiente y al ecosistema que existe ahí, ella termina eliminando el ecosistema que vivían los demás seres vivos, plantas o animales. Eso pasa también en la sociedad y en la naturaleza, y son aplicados. En todos los países se convierten por naturaleza independientes, porque no se sienten en condiciones ni capacidad, como ocurría aquí en el pasado, que no se creía en la independencia. Entonces, esas naciones usan todos esos mecanismos para hacer depender a las naciones. No se trata solo de explotación económica, que es el principal factor, pero para mantener esa explotación y de dependencia económica, técnica y de toda naturaleza, entonces se emplean también la transculturización, la ruptura del ser de esa nación, su ambiente, tradiciones, con su historia, con su cultura, con su sociedad, para que ese ser humano esté enajenado, opere en torno a las directrices que vienen a través de los medios de información y enajenación mundial. Entonces, en esa situación, está el propio pueblo local. No podemos llamar un engaño. Naturalmente, la burguesía en un momento determinado, el poder mundial, se dirige a la extrema derecha, por necesidad propia de su propio sostenimiento. Luego gira hacia la izquierda, o sea, hacia el liberalismo. Y en ese juego mantiene el control y el dominio completo. Ahí tenemos a Europa sumida en la pobreza. Pero no era una potencia grande, muy grande, pero tenía poder económico y sus ciudadanos tenían una vida más o menos adecuada y buena para su situación. Ahora está en crisis total, crisis de identidad y sin saber para dónde van, sometidos a los designios de Estados Unidos. Muchas gracias, maestro. Vamos a ir a una breve pausa. Retornamos de inmediato porque la situación mundial merece un comentario en el próximo segmento. Así que, Natanael o Christopher, vamos a la pausa y retornamos con el maestro Caonabo Suárez.